El propósito e intención de este podcast es discutir temas relacionados a recursos humanos en la actualidad y divertirnos mientras lo hacemos. La información compartida no sustituye el consejo de ningún profesional. Las opiniones expresadas por las presentadoras o sus invitados son puntos de vista personales y no reflejan valores o posturas de empresas públicas o privadas, por lo que no son responsables por cualquier acción tomada o basada en la información que se comparte en el podcast. Invitamos a los escuchas a formar su propio criterio integrando las diferentes ideas que escucharán en los episodios y consultar siempre a un profesional. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en un episodio más del podcast Atentamente Recursos Humanos. ¿Cómo estás, Dana? Hola, Maca, muy bien, muchas gracias. Ya Qué lista bien. para el siguiente episodio. ¿De qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. Bueno, hoy vamos a hablar de la figura de recursos humanos dentro de las organizaciones. ¿Es popular o no popular? Vamos a caminar un poco sobre eso, Dana. Perfecto. ¿Sabes? Yo tengo muchos años en recursos humanos, como ya todos saben, más de los que me hubiera gustado. Y he escuchado desde inicios, ¿no? El que recursos humanos es como en la América. O lo amas o lo odias. O sea, es una figura muy controversial, es una figura que tiene... Todo o nada. todo o ¿no? nada, exactamente, como que no se puede ir por los grises. O sea, o te saludan o no te saludan. O te invitan a las comidas Ya o no te sé. invitan a las comidas. No te Va envidio. pasando la de recursos humanos y es, shh, viene la de recursos humanos. No, no, porque ¿Cuántas veces, no? ¿Cuántas Se ha veces visto eso? cuando vas caminando no guardan silencio alrededor tuyo, ¿no? O los memes, que no son pocos en redes sociales, que hablan justamente de aguas con recursos humanos, ¿no? O ya te habló el de recursos humanos. Exacto. Te esperan en recursos Te humanos. esperan en recursos humanos con tu caja y Tu tu caja. bolsita, ¿no? Sí. O sea, tantas Sí, da cosas. miedo a veces, ¿no? De Por recursos supuesto, humanos. por supuesto, ¿no? Yo recuerdo de verdad como muy vívidamente el chin, ya vas con la de recursos humanos y no era una buena noticia. La realidad es que Ya no era un día sabías a feliz. qué, sí. Ya sabías a qué ibas y bueno, pues todo lo que carga esta figura dentro de las organizaciones, ¿no? Correcto. Y en este episodio queremos hablar justamente sobre, ya más allá de cuál es la misión y cuál es la visión de recursos humanos, es la contribución que recursos humanos tiene en el negocio, porque sí se realizan diferentes actividades, hablábamos un poco de transaccionales, pero también tiene una parte estratégica súper importante y que participa en la estrategia del negocio, en los objetivos de negocio. Entonces, el día de hoy queremos platicar sobre cómo hacerlo posible, cómo tener esta visión diferente, esta contribución diferente al negocio y a los colaboradores. Sí, no solo es la que corre gente, La que autoriza autoriza vacaciones, vacaciones, la fiesta de fin de año, la fiesta, la que paga la nómina, capacitación. o la que da el curso, Ujú. o la que recluta a la gente y a veces les habla y a veces no les habla. O sea, hay que buscar la evolución del área hacia, hacia otros niveles, hacia otras actividades y sobre todo hacia otro tipo de aportaciones. Y, y digamos que es en esta aportación en donde realmente hay mucha valía por parte del profesional de recursos humanos. No solo hagas lo esperado como profesional de recursos humanos, sino trata de buscar una veta de acciones o de actividades que verdaderamente generen algo para la empresa en la que estás, para el negocio al que te dedicas, para el resto de los colaboradores. Es de suma importancia tratar de no quedar ahí, para que el área tenga una percepción de evolución y constante movimiento. Totalmente de acuerdo. Yo he visto en diferentes empresas que además de esta visión que se tiene del Departamento de Recursos Humanos, igualmente los profesionales se quedan en este scope de hacerlo transaccional, asegurar la operación, que no es menos importante, Claro, porque asegurarle claro, es que sin operación no hay la nada. operación es un reto Claro. enorme. Entonces, eso te lleva mucho tiempo, ¿no? Igual que es como un cliché de los de recursos humanos nunca están, ¿no? Nunca están en su lugar. Me hablaron y no están. Entonces, sí, pero es porque están resolviendo otros temas, están asegurando la operación y esa es parte vital de recursos humanos. Pero como bien dices, también hay otros temas a los que
es necesario enfocar la atención y que como profesionales de recursos humanos se tenga esta claridad de cuál es la contribución al negocio, porque si no la tienes clara, pocas oportunidades tienes de ser visto en otras áreas y otros niveles. Es que no solo es el hacer por el hacer. Exacto. Justo, lo acabas de decir. No es hacer por hacer. O sea, el hacer por hacer te sostiene aquí y ahora y ojalá siempre lo esté valorando la organización. Pero si no es así, es el hacer con un sentido y para un algo. Estos temas de, oye, vamos a reunir, no sé, N cantidad de horas de capacitación solo por tener el KPI en un hermosísimo dashboard. Ojo, porque ahí nos estamos quedando cortos. Es buscar qué significan esas horas de capacitación para el negocio, para los ingresos, para las ventas, para los insumos, para las cadenas de suministro, para los servicios. ¿Qué significan? ¿Qué valor están aportando esas horas de capacitación a lo que la empresa se dedica? No lo puedes perder de vista como profesional de recursos humanos, porque de ahí hay otra percepción del área y del valor que tiene. Esas horas de capacitación significan un reskilling en un proyecto de tecnología que nos permitió utilizar al mismo equipo en un proyecto distinto, con capacidades y competencias distintas. Eso significan esas 8, 9, 12, 14 horas de capacitación que podrían verse aisladas como un métrico ahí, sin ton ni son. Qué importante es buscarle cabeza y pies a lo que se hace. Repito, no es hacer por hacer, importantísimo. Y adicional, la importancia de tener estos indicadores claros, tú como profesional de recursos humanos, pero que estos KPIs se hablen con el negocio, es decir, que no solamente sean tus KPIs y tus medidas. Cursos de capacitación, ya di el 98%, ausentismo, rotación, es como ese ausentismo y esa rotación está impactando al negocio y no solamente es reportar el KPI, es analizar la información, hacer acciones y planes y generar estrategias para reducir o para incrementar ese KPI, pero bien importante que los KPIs de recursos humanos se hablen con el negocio. ¿Y de qué forma se van a hablar? Conociéndolos, preguntando, haciendo ese match de realmente yo cómo contribuyo reclutando, teniendo 0 incidencias de nómina, alcanzando el KPI de capacitación, un buen clima laboral, cómo te está impactando. Y creo que ese es un tema que necesita fortalecerse por esta falta de claridad. Hay que aprender a leer el lenguaje, a leer los números, si no a un nivel de finanzas o de operaciones, pero sí a un nivel que nos ayude a dimensionar esta contribución al negocio. Sí, sabes, creo que cuando éramos más jóvenes, unas niñas, no hablemos de esto, unas niñas hace 3 minutos, yo me iba a casa, por ejemplo, y voy a hablar a tono personal, muy contenta de haber impreso 28 manuales de capacitación, porque era el target del día, ¿no? Conforme uno va creciendo, manualitos y ya hay mis manuales y las galletas, ¿no? Y ya con eso cumplías. Y conforme vas creciendo en tu carrera como profesional, te vas dando cuenta de que eso se va quedando corto, ya no te satisface de la misma forma. Parte del sentido que encuentras en esta carrera, en este rol, es el ver cómo impacto y en qué estoy contribuyendo. El ver que ese curso, ese reskilling, nuevamente lleva a una nueva factura, a un ambiente de una comunidad de aprendizaje continuo que está tan en boga al día de hoy, el decir, ya el nombre del juego ya no es reclutar a todos y al más bueno, sino el hacer buenos dentro a través de ciclos de capacitación, ya no es el sistema, ciclos de capacitación que hablen de un rehabilitarse constantemente. Eso es realmente poner a la persona en el centro. No es un quitapón en términos de proyecto, es la persona y le voy dando las capas necesarias para seguir lidiando con las diferentes necesidades que puede tener el mercado y el negocio. Creo que es un concepto interesante y deberíamos de
de hablar un poco más de él en un futuro, pero Lo qué importante es hacer consideramos el para otro reskilling. episodio. Sí, y ahorita que comentas esta parte de reskilling, también está el upskilling, pero la importancia como profesionales de recursos humanos, que ahora lo he visto mucho y lo he escuchado mucho, es esto que comentábamos. Uno, tener esta alineación al negocio, a la estrategia y tener clara la contribución. Y un tema súper hablado, a veces criticado, muy mencionado, recursos inhumanos. Entonces, el reto es el balance entre tener este foco en el negocio y también tener este foco hacia los colaboradores, balance entre personas y resultados. Y como recursos humanos es súper importante escuchar las inquietudes, escuchar la forma de sentir, cómo se están sintiendo los colaboradores en las organizaciones, porque de lo contrario vamos a pasar al otro lado, que va a ser negocio, resultados, números, operación, indicadores, pero ¿dónde está la gente? ¿No? ¿Dónde está la gente? No sé si tú has visto en algunas empresas, Mari Carmen, que es el, esta parte más de sí vamos a cumplir con los indicadores, sí capacitación, pero no sabemos si se está disfrutando la capacitación, no sabemos si se está entendiendo la capacitación y ni qué decir del clima laboral, ¿no? Es Sí. que es nuestro termómetro principal y aquí creo que es un parteaguas. Recursos humanos necesita estar acompañando a los líderes, a las áreas. Un claro ejemplo es la encuesta de clima. ¿Qué pasa después de la encuesta de clima? Yo he visto que pocas organizaciones dan este seguimiento. Entonces es estar ahí acompañando e impulsando a que se haga algo. Ya tenemos la información, pero a comprometer y involucrar a los líderes y a todos los colaboradores. Es que es de suma importancia. ¿Cuántas veces? Y es que de encuestas de clima podemos hablar otras 8 horas. O sea, de hace muchos años, a inicios de los 90, se puso muy de moda el tema de hacer encuestas de clima organizacional. Y yo las recuerdo en aquel entonces, eran 350 preguntas en 18 categorías distintas. Era un mundo, perdías las ganas de vivir solo de responder una encuesta de clima. Ya una vez que tenías los resultados, estos eran kilométricos y al leerlos, o sea, te dabas cuenta que tenías que volver a nacer para componer el clima organizacional. Y luego, cuando ya tenías que un plan, a lo mejor de 24 acciones o actividades con fechas y responsables, no te daba el tiempo ni siquiera para poder cubrir las primeras 5, porque ya venía la siguiente encuesta Sí, ya no hiciste de nada, clima y ¿no? ya no hiciste el fondo, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos aprendiendo en un entorno organizacional que el que mucho abarca poco aprieta, y que era mucho más efectiva la labor de recursos humanos en esa compañía de liderazgo, porque el clima no lo hace recursos humanos, lo hace el líder. Y si acompañas al líder como un traductor, entendiendo qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que demanda de sus equipos, entendiendo al equipo y qué demanda y qué necesita del líder, ponerte en medio, hacer algunas acciones que hablen de este puenteo, era mucho más efectivas esas acciones de acompañamiento, de presencia, de contacto, de conversaciones poderosas, que 25,000 acciones de clima que no terminabas de hacer porque ya venía la otra. Entonces, esta es la piedra angular del profesional de recursos humanos hoy. El estar con sus clientes en la misma mesa sentados, con sus ejecutivos, en la mesa en donde se están tomando decisiones, en donde estás viendo qué se vende, con qué se vende y cuáles son los perfiles que necesitas para vender eso. El ir identificando ese proceso que podría ser plano y sin sentido, de entrevistar, reclutar, este es el bueno, te lo oferto. Ese proceso a cómo pega en una estrategia comercial de expansión, de desarrollo o simplemente de garantía en términos de las operaciones. Importantísimo ligarlo, porque eso es lo que te hace estar en la mesa, eso es lo que te hace crecer dentro de la organización y y ganarte ese lugar en la mesa. Totalmente de acuerdo y me gustaría rescatar, Maca, algo que acabas de compartir,
Que además de la transacción, de entregar los resultados, mencionábamos en un episodio anterior la empatía hacia los colaboradores, pero también la empatía hacia las áreas internas. El claro ejemplo, la encuesta de clima, ¿no? El clima lo hacen los líderes, los equipos, porque también es como muy mencionado de, hay recursos humanos, otra vez la encuesta de clima y no hacen nada, ¿no? Tenemos mal clima, háblale al de recursos humanos. Porque recursos humanos no ha hecho nada. Pero bueno, ese tema lo hablaremos después. Pero me gustaría hacer énfasis en tener esta empatía también hacia las áreas, porque tenemos comunicación con el área de operaciones y operaciones está full. Si es empresa de manufactura o la empresa que llegue a ser, tienen sus prioridades. Como profesional de recursos humanos también necesitamos entender, a leer sus necesidades, hablar en la medida de lo posible su lenguaje, pero su lenguaje en cuanto a la operación. ¿A qué me refiero? Si yo sé que el director de manufactura tiene su foco en entregar la producción, ¿de qué forma se lo puedo hacer un tanto más fácil? ¿Qué estrategia puedo hacer para simplificar el entendimiento y la ejecución? Esa también es parte de la chamba. Y fíjate qué importante chamba. No andar detrás de los pasteles. Justo. No andar detrás de, o sea, por favor, dignifiquemos el rol. O sea, ese es se ha dicho, rol. Se tenía que decir y se tenía dijo. Que decir y se dijo. Y se dijo. Pues sí, Dani. Sí. No es detrás de los pasteles, no es... Y con esto no quiero ser peyorativa con lo anterior o con lo transaccional. Es que si no está la nómina pagada, que es tan transaccional, no hay nada. No podemos estar aquí hablando de ninguna otra tontería. O sea, si no se paga, todo lo demás es en un universo paralelo. Entonces, claro que es importante. En términos de ir evolucionando en el rol, hay otras capas que hay que visualizarlas y que inclusive podría ser parte de un plan de desarrollo para alguien que quiera hacer carrera dentro de recursos humanos. O sea, la nómina se paga, por supuesto, los beneficios, las vacaciones y qué más. Porque hay carrera para todos. Así que un rol que evoluciona, un rol que se gana su lugar en la organización, es aquel rol que logra mantener su operación en control, no digo perfecta, en control, y posteriormente aporta una serie de inputs para una mejor toma de decisiones, una serie de inputs para que la manufactura sea un tanto más fluida, una serie de inputs para que el proceso tarde menos, ¿no? Sea más ágil, para que el proceso, para que lo que hacemos acá realmente seamos todos escuchados y se dignifique no solo el rol, sino las personas que están jugando posiciones dentro de una mesa directiva. Sí. Entonces, ahí es donde hay que pegar, en mi opinión. Sí, yo creo que la siguiente pregunta sería, ¿y cómo lo hago? ¿No? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues que es una pregunta es que decimos cosas muy fáciles, pero a la hora de la hora... Pero ¿cómo se hace? Sí. Algo que yo he visto es, te tienes que quitar el miedo, tienes que entrar a la operación y al negocio. O sea, no hay forma en la que puedas ser considerado y tengas un lugar en la mesa si no quitarte este miedo. Aprende la operación, aprende el negocio. Pregunta, estate ahí. Oye, ¿esto no cómo esperes se que te llegue con esto? Claro, no lo vas a ver en ningún manual. Exacto. Tienes que preguntar. Sí. Y atreverte a preguntar. Justo. Lo que hablábamos también, hay que ver cómo se comunica. Primero tener claros nuestros indicadores, ejecutarlos y tener esta comunicación con los otros indicadores del negocio. Hacer las estrategias que compartíamos. Y algo que considero de suma importancia es esta visión que los mismos profesionales de recursos humanos tienen de sí mismos. Porque a partir de ahí es donde se va a empezar a construir, a partir de donde se va a empezar a evolucionar. Lo acabas de mencionar. Qué fuerte. Sí, ya sé. Podemos hacer los pasteles, pero sí los hacemos y los hacemos de la mejor forma, pero los pasteles también los pueden hacer cada área. Sí. Y ese tiempo que te consume bastante tiempo, lo destinas a la estrategia, a los indicadores, al negocio. Sí. Creo que... ¿Qué opinas? Es que, mira, no sé si lo logre, ¿no? Pero sí que hay que continuamente dignificar el rol.
No es fácil porque viene de todo un inconsciente colectivo en la organización de quién es recursos humanos. Y en algunas organizaciones inclusive ni siquiera existe el rol. Es la de la nómina, ¿no? Sí, no toquemos ese tema. En fin, entonces... sí, hay que ganarse un lugar. Hay mucho en términos de mercado, son muchas industrias, puede haber distintas estructuras de recursos humanos o no haberlas, pero lo que es muy importante, si se decide tomar esta beta como un lugar para desarrollarse, para crecer y hacer una carrera, es el trazarla en etapas y en fases. Uh-huh. La transaccionalidad es vital porque nadie se mueve si no hay una nómina bien pagada, y solo por mencionar uno de los principales aspectos. Posteriormente vas moviéndose hacia procesos que pudieran ser más sofisticados porque ya hay más áreas involucradas, hasta indicadores de negocio que se ven desde el inicio, ¿no? Que los construyes desde la base y que te dan resultados ya en una mesa directiva en donde así es como estás aportando de manera clara y contundente a lo que el negocio hace. No eres un gasto, eres francamente una inversión. Si el profesional de recursos humanos se asume desde ahí, la conversación es totalmente diferente. Sí. Totalmente diferente. Porque ya no es la que trajo el pastel, sino la que está haciendo una estrategia para mejorar las interacciones individuales a través de la personalización de las iniciativas. Fíjate qué distinto. El speech, el concepto y la medición. Uh-huh. Entonces, no es el número de pasteles que traje. Sí. Ni los manuales que imprimir. No, sino el cómo impacta esto en la productividad diaria de la compañía. Correcto. Y esto abarca todas las áreas, reclutamiento, no solamente... Mi indicador no es, bueno, sí, mi indicador es cubrir tantas vacantes en tantos días, pero es generar una estrategia de atracción de talento que ya involucra cultura, involucra a las áreas y es qué headcount tienes, cuál te hace falta por cubrir y esa brecha, cómo impacta en la operación, cuánto te impacta que no tengas a las personas. Y este ejemplo que acabas de poner es excelente. Porque dices, oye, ¿cuántas vacantes tengo que cubrir? Uh-huh. Tales. El día que las cubro, no solo digo ya las cubrí, que de por sí es difícil porque esto es un ciclo sin fin, pero sí. Es el día que las cubro, gracias a estas vacantes, tal o cual proyecto va a estar astafeado. Gracias a estas vacantes, la línea de producción sutana va a estar a full capacity para poder lograr tal orden de compra. Gracias a este reclutamiento, las áreas financieras van a contar con un equipo contable que ayude a la contraloría de cada una de las unidades de negocio. Diferente. Sí, porque si lo traduces en esos términos, un proyecto de IT, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta que 2 profesionales no estén en ese proyecto? ¿Cuántos días se alarga el proyecto? ¿Y eso cuánto cuesta de más? En horas, en costo, en penalización contractual. No te digo de las multas, ¿no? Entonces, justo es tener este foco e insisto, aplica para reclutamiento y para capacitación y para todas las áreas de recursos humanos. Solo hay que tener como esa conciencia y meternos más a cómo se impacta en el negocio y siempre dejando muy claro que también como recursos humanos, negocio y personas. De hecho, les vamos a dejar en el link una TED Talk de Laura Scheffer, que ella justamente toca estos temas de recursos humanos, cuáles son aquellos elementos que se están perdiendo y que necesitan retomarse para tener esta visión. Por supuesto. Pero si quieres ya vamos cerrando. Vamos cerrando con esos 5 puntos, ¿no? Finales, como para que se tome nota y que esto... Y ponerlos en práctica. Se practique a partir de ya saliendo de aquí. Entonces, número 1, cuando estés corriendo tus procesos, siempre y en todo momento, como una disciplina casi mental, busca ligarlo con algo que le interesa a un cliente interno. Siempre, en todo momento. Trata, insiste. Si no se ve a simple vista, ve, pregunta, sin miedo. Pero necesitas ligar lo que haces con lo que entregas. Porque si esto no ocurre, te quedas en lo transaccional. Y el valor de lo transaccional con el tiempo y la distancia
empieza a devaluarse y empieza a bajar. Segundo punto. Segundo punto. Genera programas y estrategias alineadas al negocio. Y como lo hablamos, hay que elevar el speech de esta comunicación. No son actividades, no son procesos, incluso ya son campañas, programas y estrategias de talento, de cultura, de operaciones, pero siempre enfocado en generar una cultura donde la contribución de recursos humanos sea muy clara y realmente aporte a cumplir esa estrategia. Siguiente punto. Tercer punto. Gánate un lugar en la mesa. ¿De qué es la reunión? Lleva algo que decir. Que no seas el que se quedó callado. Aunque sea si es una pregunta, si es una aportación, si es un dato extra, si es una adición a lo que alguien más dijo, gánate un lugar en la mesa. Sin miedo, nuevamente, sin miedo. O con miedo, pero hacerlo. O con miedo, pero te lo aguantas, pero sí. Te avientas. Porque esto va a ser leído de dos formas. La primera es, te aventaste. Y dentro de estas mesas en donde a veces nadan tiburones, esto se valora, porque ya estás dentro del juego. El resultado puede ser otro, pero ya estás ahí. Entonces, aviéntate. Y el switch se va a empezar a cambiar internamente también, la imagen, la proyección que se tenga. Ay, mira, la que paga la nómina hizo una pregunta inteligente. O mira, el de los pasteles que va pasando por aquí, mira el muchacho, eso no lo habíamos pensado. O sea, aviéntate. Sal, trata de ligar lo que haces. No es suficiente con hacer. También hay que decirlo y ponerlo en valor. Estar ahí y estar presentes. Cuarto punto. Muy interesante que nos va a mover a varios, pero es cuestionar las actividades de recursos humanos. Sí. Qué fuerte. Realmente tener ese temple y ese valor para preguntar, que lo comentábamos, ¿no? Oye, yo hago los pasteles, o sea, ¿dónde dice que recursos humanos hace los pasteles? ¿Lo puede hacer alguien más? O temas de comunicación, porque hay veces que a comunicación le piden las listas de distribución del correo electrónico, ¿no? Un Entonces clásico. Es como, o sea, sí soy comunicación, pero no ese tipo de comunicación. Entonces, distinguir, cuestionar cuáles son aquellas actividades que son un must, o sea, que sí son responsabilidad de recursos humanos y que agregan valor, y cuáles se pueden delegar o incluso por mera costumbre se están llevando, pero no son parte de recursos humanos. Entonces, el tiempo es vital. En lo que ocupes y enfoques tus esfuerzos y el del equipo, va a decir mucho del liderazgo y de la imagen del área. Exacto. Entonces, todo aquello que pueda hacer el área, busquemos que lo haga el área, porque construye más al área que a recursos humanos. Y lo que no pueda hacer el área, claramente es terreno de recursos humanos. Solo para cerrar ese punto. Sí, adelante. Y tip número 5. Y el tip número 5, acostumbrémonos a que no es un rol popular, ¿no? Que todo mundo lo invite a las fiestas, las comidas, es que vas pasando y hay recursos humanos, y lo decíamos también en un episodio pasado, es esta balanza entre lo individual y lo colectivo. Yo habría justamente diciendo, recursos humanos no es como en América, lo amas o lo odias. Y para ser de recursos humanos se necesita de verdad una profunda resiliencia y corazones muy valientes. No te sorprenda que de repente no te inviten a algo, porque tú eres juez y parte de lo que sucede en la organización. Sí. Yo tengo entrañables amistades que entendieron ese rol que yo decidí tener hace muchísimos años, y de verdad lo valoro mucho, porque no es personal lo que hago, es organizacional. Me debo a las personas y busco que evolucionen, mejoren y se realicen dentro de un ambiente laboral que tiene transacciones, que tiene estrategias, que tiene días buenos y que tiene días muy malos. Entonces, no nos sorprendamos, ¿no? Sí, es parte de. Es parte de, o sea, somos depositarios de filias y fobias
de la organización y de la gente. Así que arriba corazones, ánimo, porque esto no se acaba hasta que se acaba. Y el que elige una carrera en recursos humanos, que yo lo voy a decir siempre, es que son de corazones de veras valientes. Y nobles. Y nobles. Sí. Así que, pues Dani, con esto nos despedimos. Agradecerles a todos el tiempo que nos hayan acompañado hasta acá. Si aún y con esto hay dudas, porque se dice fácil, pero no lo es tanto, búscanos en redes sociales. Correcto. Gracias, Maca. Gracias por el tiempo. Gracias, Dana. Y nos vemos en el siguiente episodio de Atentamente Recursos Humanos.